Cadenas de cristal. Capítulo 2. El viejo y la joven. Al llegar a Crenzal, justo al atardecer, encontraron las puertas de la ciudad abiertas, pero se dirigieron directamente a la torre que se imponía sobre la urbe. Candy contempló cómo los altos muros de la fortaleza se teñían de un resplandor rojizo, un acertado augurio de que estaba a punto de adentrarse en su propio infierno. Neil había optado por mantenerse en silencio durante el trayecto de unos 30 kilómetros, ya que Candy había alcanzado un punto en el que las palabras de ese hombre le resultaban indiferentes. Desde un punto de vista legal, él ostentaba tanto el título de hermanastro como el de tutor de Candy, y nadie podía negar que había combinado esas dos funciones de manera poco ética. Sin embargo, si la integridad física de su madre no hubiera estado en juego, Candy habría mostrado abiertamente su descontento y habría encontrado la manera de liberarse de su situación actual. Pensaba que podría llegar al extremo de acabar con Neil debido al profundo odio que sentía tras lo ocurrido poco antes. No obstante, no tenía vía de escape. No albergaba la menor duda de que su madre sufriría terriblemente como represalia, y ésta ya había padecido bastante en manos de los Ligan. Ahora Candy comprendía con mayor claridad por qué ella y su madre fueron separadas de inmediato después de ser sacadas de Elnor. Si Candy y Rosemary hubieran logrado escapar juntas, podrían haber obtenido ayuda de algunos influentes opositores a Stephen, como en su día lo fue Robert White. Posiblemente Candy hubiera considerado casarse como una medida para protegerse de los Ligan, pero habría sido con un hombre de su elección. Ahora todo eso carecía de importancia, ya que se encontraba allí para casarse al día siguiente. Si al menos... Santo cielo, ¿cuántas veces sus pensamientos habían comenzado de esa manera? Si al menos su padre no lo hubiera querido tanto, ella se habría casado a la temprana edad de 15 años, como sucedía con la mayoría de las hijas. Su prometido sería un hombre honorable que habría esperado para consumar el matrimonio hasta que ella fuera más mayor y pudiera tener hijos. Sin embargo, su padre no deseaba exponer la creciente belleza de Candy al amable señor, ni estaba dispuesto a renunciar tan pronto a la compañía de su hija. Si tan solo no hubiera enfrentado al ejército de Ligan, puede que aún estuviera vivo. Aunque Elnor hubiera sido sitiado, podrían haber escapado hacia la corte de Enrique o a la residencia de algún señor aliado. Si tan solo se respetaran las leyes que afectan a las mujeres. Si tan solo Enrique fuera rey. Si tan solo Neil muriera. No obstante, ya era demasiado tarde, incluso para eso. Estaba bajo la tutela de Montfort, es decir, bajo su control absoluto, como si estuvieran oficialmente casados. Montfort estaba decidido a contraer matrimonio con la joven para lograr sus objetivos, y en ese contexto, la presencia de Neil para obligarla a someterse carecía de importancia. Candy ascendía la escalera hacia el gran salón, sintiéndose prácticamente abrumada por la desesperación. De inmediato quedó claro que Neil no había exagerado al describir el poder de Montfort. Al atravesar el extenso patio, Candy contó 11 caballeros en la residencia, mientras que un gran número de soldados custodiaban las torres y los muros. En el salón, donde las mesas estaban dispuestas para la cena con vajilla de oro y telas de alta calidad, se encontraban más caballeros. Las paredes también reflejaban la opulencia del señor, adornadas con inútiles armas de plata y oro pulido, muchas de ellas incrustadas con finas joyas.
Había numerosos sirvientes, al menos uno asignado a cada invitado, pero Montfort no invertía recursos en su bienestar. Estaban vestidos con harapos, sus cuerpos bastante sucios, y actuaban con temor extremo, llegando al punto de que les temblaban las manos y se le desorbitaban los ojos, lo que no resultaba sorprendente. Mientras atravesaba el vestíbulo para aproximarse al estrado, donde Montfort se sentaba majestuosamente en la sala de audiencias, Candy observó a 3 criados esposados sin razón aparente, y uno de ellos había sido golpeado tan violentamente que estaba postrado en el suelo, donde un caballero le propinó patadas en repetidas ocasiones. Daba la impresión de que lo castigaban para determinar con claridad si su auténtico propósito era eludir sus responsabilidades. Candy quedó tan perpleja por la escena que se detuvo, y Neil la tiró del brazo para obligarla a continuar, aunque no antes de que el caballero que golpeaba al caído notara su mirada y la sonriera. El energúmeno no mostraba ni vergüenza ni arrepentimiento, simplemente se limitaba a sonreír. Era sabido que en ausencia de damas, los hombres adoptaban comportamientos casi animales. Sin embargo, en aquel lugar había damas, esposas de algunos caballeros residentes en el castillo. Resultaba evidente que estas mujeres no tenían ningún impacto en el comportamiento de los hombres. Eso revelaba claramente la naturaleza del señor de Crental, ya que la mayoría de los hombres emulaba el ejemplo de su amo, para bien o para mal. Evitó dirigir la mirada hacia la mesa del señor, tratando de postergar lo inevitable. Sin embargo, Neil se detuvo para señalar que era el momento. Aún así, la primera visión de Percival Montfort de Crental casi la hizo soltar un grito de horror. Los dedos de Neil apretaron con más intensidad el brazo de Candy, ya que ésta había retrocedido instintivamente un paso. La situación resultaba más desagradable de lo que había previsto. El hombre no solo era viejo, sino que su aspecto recordaba al de un cadáver. Su piel mostraba un tono blanco y cetrino, y estaba tan arrugada que no se encontraba un solo centímetro que pudiera considerarse liso. Lo poco que quedaba de su cabello era blanco, a excepción de un ralo mechón oscuro que delataba su color original. Su encorvada figura lo situaba a la altura de Candy, quien apenas superaba el 1,50 m. Lucía un espectacular vestido de seda de colores vivos y detalles de exquisita piel en el cuello y las mangas. Sin embargo, en vez de realzar su elegancia, solo lograba acentuar su aspecto ridículo. El blanco de sus ojos exhibía un matiz amarillo oscuro, mientras que una película blanca cubría parte del azul de uno de los iris, indicando una visión casi nula. Necesitó acercarse a escasos centímetros de Candy para examinarla, y la joven se sintió profundamente agraviada por el aliento fétido que le causó náuseas antes de que él se alejara. Con los dedos torcidos, la pellizcó la mejilla y habló con dificultad, mostrando los 2 únicos dientes que aún conservaba. Neil voceaba las presentaciones entre los prometidos, señalando con ello la casi nula audición del anciano. Fue de agradecer, dado que Candy se vio obligada a dejar a un lado su orgullo y rogar: «Por favor, Neil, evita que esto suceda. Si es indispensable que contraiga matrimonio, elige a otra persona, a quien desees». «Guarda silencio», susurró Neil al oído de Candy. «Ya está acordado y comprometido». «¿Sin obtener el consentimiento de Candy?» «Las promesas pueden romperse». No hay otra persona que esté dispuesta a aceptar todo lo que yo deseo pedir. Lo que él demandara, para su propio provecho. Candy se había humillado rogando, pero sin obtener el menor resultado. Entonces fue consciente de que no la serviría de nada. Nunca volvería a suplicar, ni a Neil, ni a ningún otro hombre, ya que solo Dios era misericordioso. Los hombres
Solo tenían en mente la codicia y los deseos de la carne. Candy se dio la vuelta para mirarle y notó que estaba muy cerca. En un tono neutro, sin emociones, dijo: «Cuida tu espalda, hermano. No vaya a ser que mi daga te alcance. En la primera ocasión que se presente, te haré pagar por esto». «No digas disparates», replicó Neil. Sin embargo, con un gesto inquieto sus ojos buscaron los de Candy. Algo en la expresión de la joven le indicó que sus palabras no eran una vana amenaza. Parecía auténticamente impresionado cuando exclamó: «¡Candy!». Ella le dio la espalda y solicitó a un criado que la guiara a la habitación que le habían asignado. Si Neil o Lord Percival hubieran intentado obstruir su salida del salón, es probable que Candy les hubiera demostrado lo que significaba un ataque de desesperación. Sin embargo, ninguno intentó impedirlo, y ella se detuvo en los escalones envueltos en sombras que conducían a la habitación de la torre, donde pasaría la noche. Sus lágrimas, finalmente derramadas, la impedían ver. Candy se despertó algo confundida, pero enseguida recordó dónde se hallaba. No podía precisar cuándo se había quedado dormida, pero sabía que fue bastante después de la medianoche. De pronto, una sensación de temor la mantuvo paralizada en la cama, sintiendo como si la sangre se helara y el pánico penetrara hasta sus huesos. Una suave luz se filtraba por la elevada ventana de la habitación, pero no resplandecía mucho más que la proveniente de la chimenea y las velas colocadas en diferentes rincones de la pequeña estancia. Pasó un buen rato antes de que se preguntara quién habría encendido esas velas y avivado el fuego de nuevo. Y en cuanto a las cortinas que rodeaban la cama, ¿quién las habría descorrido? Si Neil se había aventurado... ¿Piensas quedarte en la cama hasta el momento de la ceremonia? «¿Karen?», exclamó atónita Candy al identificar la voz de alguien por quien sentía un gran afecto. «Así es, querida». Candy se incorporó y observó a la criada sentada sobre un arcón que no estaba presente cuando entró por primera vez a la habitación. Era su propio baúl y su leal doncella, quien la había servido durante mucho tiempo, al igual que la madre de Karen sirvió a Rosemary. Karen Clays era una joven de cuerpo menudo, casi tan pequeña como Candy, aunque no delgada. Tenía una bonita figura y unos 2 o 3 años más que ella, con cabellos rojizos y unos ojos castaños muy expresivos. La habían permitido acompañar a Candy durante su reclusión 3 años antes. Fue el único gesto bondadoso que Arthur Legan había tenido con ella. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó Candy, escuadriñando la habitación en busca de otras personas. «Cuando ayer por la mañana fue a buscarte, dio la orden de recoger todas tus cosas y traerlas aquí. Esos sinvergüenzas pretendían abandonarme, pero yo me encargué de modificar sus planes. Él estaba convencido de que colaboraría con esta farsa», comentó amargamente Candy. «Anoche al llegar vi a ese vejestorio. ¿Cómo has otorgado casarte con esa momia?». Candy percibió el escozor de las lágrimas cuando comenzaron a agolparse en sus ojos, pero las contuvo. No obstante, cuando habló: «Neil estaba maltratando a mi madre. Dudo de que hubiese parado si yo no aceptaba». «Oh, mi ángel», expresó Karen al abrazar apresuradamente a Candy. Sabía que él era un monstruo igual que su padre. Sus palabras dulces nunca lograron engañarme, ni siquiera cuando trataba de ser gentil y acercarse a tus faldas. Dios me perdone, pero ahora le aborrezco. En todo esto, yo no importo lo más mínimo. Solo le preocupa su propio beneficio. Es verdad. Aquí ya se están preparando para la guerra. Aseguran que el castillo estará vacío cuando llegue el nuevo día. Tu futuro esposo ha destinado a todos sus caballeros y casi 1000 soldados al joven Neil, y hay recursos suficientes para contratar a varios miles más.
No pasará mucho tiempo antes de que recuperes todo lo que Ashendel, ese monstruo del este, te arrebató. No fui yo la perjudicada, señaló Candy. ¿Acaso piensas que alguna vez me devolverá mis tierras? Las recuperará, sí, y cuando Montfort muera, también se adueñará de mí y me obligará a casarme nuevamente en el momento en que se encuentre en aprietos similares. Entonces, ¿eso es lo que planeas a sabandija?, preguntó Karen, indignada. Al menos eso fue lo que dijo. Sin embargo, en medio de todo esto, necesito concebir un hijo para que las tierras de Montfort también pasen a ser propiedad de Neil. Candy rió de manera ininterrumpida. Karen, un hombre tan viejo aún puede engendrar. La doncella gruñó en desaprobación. ¡Ja! Esa es la versión que los hombres prefieren aceptar, aunque en realidad es poco probable. Pero anoche escuché varias historias acerca de cómo Lord Percival intentó tener otro hijo para suplir a los que murieron en la guerra. Ha tenido esposas recientemente, y eso sin mencionar las 4 que tuvo en su juventud. ¿Y qué les ocurrió a tantas mujeres? Las esposas anteriores murieron por diferentes razones, aunque los sirvientes insinúan que la mayoría en circunstancias sospechosas. Por otro lado, rechazó a las esposas más recientes. Todas eran doncellas inocentes, ¿sabes? Pero él señaló otros motivos cuando no le dieron el hijo que deseaba con la prontitud que esperaba. Querida, eso es todo lo que él anhela de ti. Entonces, si no le doy un hijo, es probable que me repudie en un año. No me extraña que Neil me haya asegurado que mi matrimonio no durará mucho tiempo. No creo que ese saco de huesos sobreviva ni un año más. Debería haber muerto hace 5 años. Si aún está con vida, solo puede ser gracias a un pacto con el diablo. ¡Calla!, murmuró Candy, haciendo la señal de la cruz, a pesar de que estaba inclinada a coincidir con su criada. Ya se había dado cuenta de que el anciano se asemejaba a un cadáver. Karen la miró con el ceño fruncido. ¿En verdad piensas casarte con Lord Percival? Lo planteas como si tuviera otra opción. Si la tienes, podríamos eliminarle. Candy frunció el ceño al ver que sus esperanzas surgían en un instante y se desvanecían en cuestión de segundos. ¿No crees que también he considerado eso? Pero si arruino de esa manera los planes de Neil, es muy probable que golpee a mi madre hasta matarla, furioso por mi actitud. Descarto cualquier plan que pueda poner en peligro su vida. En eso tienes razón, convino Karen. Amaba tanto a la madre como a la hija, y no podía tolerar la idea de que cualquiera de ellas sufriese. Además, Karen poseía cierto conocimiento sobre hierbas y sabía cómo utilizarlas para impedirlo. Si te ves obligada a aceptar el matrimonio, tendremos que resignarnos, pero no necesitas entregarte a ese viejo lascivo. Podemos hacer que sea impotente. Candy rechazó la idea antes de que su criada tuviera tiempo de exponerla. Neil solo se sentirá satisfecho si hay sangre en las sábanas. No tiene por qué ser la tuya. Candy no había considerado eso antes. Quizás no era necesario que ella sufriera el contacto de esos dedos arrugados y retorcidos, ese aliento fétido y la repugnancia que la sacudía hasta el alma. Se estremeció interiormente. Bueno, si tan solo... No, ese tipo de reflexiones nunca le había ayudado y tampoco lo haría ahora. Lord Percival puede estar con un pie en la tumba, pero eso no quiere decir que sea tonto. Si no recuerda haber consumado el matrimonio, no es probable que quiera intentarlo de nuevo por la mañana. El estómago se la revolvió ante la mera idea. Prefiero enfrentar ese horror en la oscuridad de la noche que en la luz del día. Karen, no creo que pueda soportar verle, además de sentirle. Está bien, en ese caso prepararé una mezcla especial para ti. No te inducirá a un sueño profundo, pero te dejará en un estado cercano a la inconsciencia. No serás plenamente consciente de lo que ocurre a tu alrededor, así que no te preocuparás por lo que ese viejo libidinoso y decrépito pueda hacerte. Candy arrugó la frente, preguntándose si realmente deseaba perder por completo la capacidad de sentir cuando estuviera cerca de Percival Montfort.
La sola idea de la situación ya la colocaba en una posición de impotencia. El brebaje solo intensificaría esa sensación. Pero, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Ignorar lo que sucede o simplemente no ser consciente de ello? ¿Por cuánto tiempo será efectiva tu poción?, preguntó con un gesto reflexivo. Durará unas cuantas horas, suficiente para permitir que él realice lo que necesite hacer. ¿Y si él la toma por error? No le afectará. Si aún puede actuar, lo hará. Simplemente no lo recordará. Candy dejó escapar un suspiro y se recostó en la cama. Entonces tendré que soportarle de nuevo por la mañana. No, ¿por qué tendría que haber un error? Dejaré la poción en la cámara nupcial, ya mezclada con tu vino. Te servirán el tuyo preparándolo para que lo bebas. Pero no harán lo mismo con él. Bébelo apenas llegues. No importa quién esté contigo. Nadie te reprochará que intentes fortalecerte para lo que debes soportar. Sí, eso es verdad. Cualquier cosa será mejor que... Candy guardó silencio al escuchar la llamada a la puerta, pero, para alivio suyo, no era Neil quien estaba al otro lado, como había temido. En su lugar entró un número considerable de criadas, llevando consigo jarras de agua, una bandeja con comida y una túnica nupcial. Le explicaron que Lord Percival deseaba que se vistiera con ella si no tenía nada adecuado. Se la informó, mejor dicho, pudo escuchar a las criadas murmurar que las otras esposas también habían llevado esa misma túnica. De sobra era sabido que Lord Percival era un hombre poco dado a derrochar. Sin embargo, la elección de esa usada túnica ponía de manifiesto lo poco que le preocupaban los sentimientos de Candy. Cuando una de las doncellas se acercó con la prenda para que la examinara mejor, ella dijo con resignación: ¿y por qué no? Las otras esposas tuvieron la suerte de escapar de él. Tal vez me aguarde la misma fortuna. Se produjo un breve silencio cargado de tensión y Candy se dio cuenta de que habría sido más prudente guardar sus pensamientos para sí misma. Después de todo, esas criadas estaban al servicio del señor del castillo. Su franqueza solo había logrado impresionarlas, lo que pronto desencadenó una risita nerviosa tras otra, y se percató de que en su gran mayoría las criadas compartían su aversión hacia el hombre que pronto iba a ser el esposo de Candy.